¿Tiene cosquillas en la panza? ¿Mariposas todavía en el corazón? Qué bueno. Les tengo algunas noticias el día de hoy, pero se los voy a dar. Tengo algunas noticias el día de hoy, pero se las voy a dar hasta el final. ¿Está bien? Así que bueno, los que agarraron pan, ya los bendijo el Señor. Los que no agarraron, al final comen conmigo. Póngase por el cielo, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, porque nos regala la oportunidad de estar juntos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios pleno y completo, Señor. Amén. Que no nos dejas, Señor, en ningún momento de nuestras vidas, sino que nos preparas siempre, Señor, cosas maravillosas para nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú estás presente en esta mañana. Gracias porque hoy eres tú la razón por la cual venimos a alabar tu nombre, a reconocerte y a bendecirte. Y este aplauso es para ti, Señor, por ser bueno con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Qué gusto que estén con nosotros en esta mañana. Para los del Antiguo Testamento, abran su Biblia. Nuevo Testamento, enciéndala. Nos vamos a ir a Mateo 2. Mateo 2, cuando lo tenga me dice: soy feliz. Qué gusto verles en esta mañana, de verdad. Nos da mucho gusto tenerles aquí. Amén. También soy feliz. Excelente, pura gente feliz en este lugar. Mi querido Carlitos, te pido un favor. Hay que hacer el switch del audio ahí. Entonces le damos unos minutitos para que vayan seleccionando. ¿Ya lo tienen? Amén. Mateo 2. Se lo voy a leer en una versión un poquito distinta a la que conoce. Estoy casi seguro que nadie la va a tener, porque esta es una versión que dice traducción. Se llama The Message, o sea, el mensajation. ¿Sí? El mensaje. Es una traducción en inglés, es una paráfrasis de la escritura. Cosas que la presenta. Hay cosas bonitas, cosas agradables que Dios le va a hablar. Por eso, si cambia un poquito de lo que usted está leyendo, no se preocupe, nada más es que es una versión un poquito distinta. Amén. Gracias por su amén, gracias por su entusiasmo, gracias por su cariño, pero sobre todo recordar que hoy estamos en una fecha muy significativa. Por eso es que leemos este pasaje. Mateo 2 nos cuenta la historia de cómo Jesús nació. Y para empezar, esto es lo que quiero compartirle. Ese niño tiene que nacer, pero no tiene lugar. Así comienza la historia. ¿Se imagina? A ver, ¿quiénes aquí son padres? ¿Madres? Ok, usted sabe lo que es dar a luz. Usted sabe, ¿a quiénes de las mujeres aquí presentes tuvieron esas contracciones que dices: Señor, sácamelo? Sí, a ver. Sí, ok, o sea, dices ya, ¿no? Ya, por favor, que salga. Bueno, esos momentos, yo sé, yo no los viví, yo no los pasé, pero yo vi a mi esposa y yo dije: wow, cuánta complicación para que nazca algo tan hermoso. ¿Se imagina cómo venía María con José? ¡Ya! ¡Búscame un lugar! ¿Sí? Y José sacando la charola, llegando con las personas de Belén y diciéndoles: traigo una mujer encinta. No tenemos lugar. No me importa, es el Salvador del mundo. Sacando la charola, ¿no, José? Obviamente no. José no habló así, no llegó de esa manera, no se presentó de esa forma. Wow, o sea, José llegó y dice: no hay lugar, pues vamos a otro. Y María: no había. No, mi amor, no había. José, échame la mano, ¿no? Por favor. ¿Se imagina con cuánta dedicación y búsqueda tuvo que estar José todo ese día, toda esa noche buscando lugar para dar a luz al Hijo de Dios? La primera cosa que les quiero hacer notar es que en lo más simple se encuentra Dios. Todo lo que nosotros queremos hacer, todo pompa y todo, nos rasuramos, nos perfumamos, nos arreglamos. No siempre Dios está ahí. Por favor, sígalo haciendo. Pero no siempre Dios está ahí. Dios está en lo más sencillo. Y la enseñanza es más que evidente. Yo no estoy buscando lujos. De hecho, mi enseñanza hacia usted y hacia mí es que en lo más simple, en lo más sencillo, yo estoy ahí. Porque se da cuenta que es el creador del mundo. Usted sabe que Dios es un Dios que lo planea todo, que no deja nada a la casualidad. Dios planeó que fuera así. Dios planeó que José tuviera que ir tocando puertas y que nadie le abriera, que llegara y dijera: hay lugar.
No hay lugar, hay lugar, no hay lugar, hay lugar. No hay lugar. Tengo un niño que tiene que nacer y no hay lugar para que nazca. ¿Cuántas cosas en nuestra vida a veces son así? Necesitamos algo pero no llega. Y Dios está ahí diciéndote, ahí sigo yo estoy ahí presente. Y quiero que te des cuenta que no es todas las cosas que creas, es lo que yo pensé para ti. Amén. Dice la escritura, después de que Jesús naciera en la aldea de Belén, en territorio de Judá, Dios sabía, Dios quería, Dios planeó que Jesús naciera en Belén. Belén significa casa de pan. Casa de pan, ¿por qué? Porque es el pan de vida. Desde el principio Dios creó imágenes y cosas que nos recordaran. Su lugar de nacimiento significa que usted y yo íbamos a poder ser bendecidos por ese pan de vida. Amén. Gracias a Dios por ese pan de vida que sigue dándonos alimento, que nos sigue bendiciendo, que nos sigue tomando y nos sigue dando alegrías, gozos y sobre todo eternidad. Dice, después de que Jesús naciera en la aldea de Belén. Belén tenía otra característica. Belén era un pueblo chiquito, así como nosotros donde vivimos. Y la característica de Belén es que ellos eran excelentes en crear, en formar, en criar corderos perfectos. Este es algo que me voló la cabeza cuando estaba leyéndolo. Corderos perfectos eran corderos sin mancha, sin error. Eran estupendos en todo lo que hacían. ¿Y sabe dónde los guardaban cuando nacía? Nacía un cabrito, nacía la oveja y era perfecto, estaba estupendo. Era un macho y tenía menos de un año y se utilizaba para el sacrificio. ¿Y dónde cree que se guardaban? En el pesebre. Los corderos perfectos se guardaban en un pesebre. Pero no es el pesebre como nosotros lo pensamos. De hecho, la imagen que tiene en pantalla, el diseño hermoso que tenemos de pesebre en la parte de atrás, no eran así, eran pesebres de piedra. Completamente de piedra. ¿Por qué? Porque de esa forma evitaban que tuviera problemas. Entonces estaban labrados en piedra, eran unos pesebres muy pesados para que no los pudieran mover, y ahí levantaban, ahí cuidaban, ahí tenían a ese cordero perfecto. Desde el principio Dios sabía que Jesús tenía un llamado y era hacer el sacrificio por ti y por mí y por toda tu familia. Desde ese momento, entonces toma y dice, y leemos en Éxodo 12:15, nada más escúchelo. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. ¿Le suena a Jesús? Sin pecado. No pecó en toda su vida. ¿Sabe cuántas oportunidades tuvo Jesús de echarle un ojito a alguna muchacha? Sí, en ocasiones se le presentaron hasta desnudas y Jesús, agachando la mirada, siguió escribiendo en el suelo. ¿Cuántas oportunidades tuvo? Y lo pongo como un ejemplo porque a veces es lo más sencillo. Echo un ojito, listo. Y ya pecamos. Y Jesús dijo, no necesitas tener relaciones con la persona para pecar en tu corazón, solamente codiciarla con tus ojos. ¡Wow! ¡Qué estándar! ¡Qué cosa más fuerte! Y las hermanas dicen amén. Y los caballeros dicen amén. Eso, sí, hay cosas que son estándar de Jesús. Hay cosas que Él nos dejó para nuestra vida cotidiana. Y no solamente los ojos, digo conmigo, también los oídos. Sí, cerramos los oídos a cosas que no nos convienen. Bueno, esto es lo que Jesús está hablando. Y el pasaje, Lucas 2:12, escúchelo, présteme mucha atención. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Es el ángel hablando a los pastores. ¿Quién es? El ángel hablando a los pastores, haciendo la anunciación. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Los pastores entendieron perfectamente el mensaje. He ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores sabían de qué se trataba. Dice, van a ser en un pesebre. Y entonces la historia comienza a tener sentido. Pero ¿por qué no le pudo haber dicho a José desde el principio? Porque se lo dijo antes. Haz esto, haz esto, haz esto. Y le dijo santo y seña, ¿no? Le vas a poner Jesús por nombre, lo vas a guiar, lo vas a criar.
pero ¿por qué no le reveló Dios a José que tenía que estar en un pesebre? Escuche esto porque lo va a bendecir. Hay cosas que Dios está buscando que tú te esfuerces por encontrar para cumplir su propósito. Sabe que Dios nos toma, sabe que Dios nos abraza y dice: yo quiero que tú y yo logremos algo juntos. No que nazca solamente de mi dirección, sino que nazca de tu voluntad. La adoración de José fue esa búsqueda incansable. Fue la manera como José adoró al Señor esa noche. Y ustedes y yo tenemos esa misma adoración. Aquellos que vienen cansados del día de ayer porque tuvimos una celebración y nos quedamos limpiando y arreglando cosas, esa es también una adoración. Venir y despertar temprano en la mañana y levantas con tu cara de que: ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya me paré, aquí estoy. Y llega, y esa también es adoración. Porque hay adoraciones que son esfuerzos físicos. Hay adoraciones que Dios los mira desde el cielo y dice: este muchacho me está adorando. Dijo que lo iba a hacer y hasta que no lo cumplió no se detuvo. ¡Qué maravilla! Tenemos hombres y mujeres así hoy, que estamos adorando al Señor. Adoramos al Señor con el corazón, adoramos al Señor con las manos, adoramos al Señor con nuestro esfuerzo y adoramos al Señor con nuestras vidas. Dile: están hablando de ti. Dile a alguien cerca, dile: están hablando de ti. Están hablando de ti. Los pastores entendieron perfectamente el mensaje. Dios les estaba presentando la manera como el Mesías viviría en la tierra y su propósito. Ahora, la razón de esto es porque muchos judíos en la época, judíos que creían que el Mesías iba a venir en una versión distinta, una versión más guerrillera, una versión de vengan todos y vámonos. ¿Sí? No era así. Jesús nace en un pesebre, un pequeño bebé chiquito que necesitaba cuidado de ti y de mí, un lugar en donde nacer. Y entonces de repente los pastores se dan cuenta que el Mesías no venía a ser el guerrillero que ellos habían pensado, venía a ser el Cordero. Y recuerdo un pasaje en la Escritura, en Isaías, como Cordero que va al matadero, no abrió su boca. No abrió su boca. Pero ¿sabe también quién no la abrió? El Padre no la abrió. Cuando usted tiene a su hijo, a su hija, a su nieto, a su sobrino en dolor, ¿no se quiere meter? ¿Cuántas veces le llegaron a su casa y decían: le pegaron a tu hijo? Hijo, le hervía la sangre, y dice: pónmelo enfrente porque lo mato. El Padre también guardó silencio mientras Jesús era herido, molido, destruido por tu pecado y el mío. Desde ese momento el Padre sabía que era el sacrificio perfecto. Sabía que Jesús iba a aguantar. Sabía que Jesús iba a estar en el lugar y le iba a decir: por ti y por mí. Decidió nacer porque Jesús tenía voluntad. Decidió nacer en ese pesebre apestoso. Decidió nacer en ese pesebre lleno de animales. Decidió nacer en un lugar que ni siquiera era higiénico. ¿Se imagina que hubiera nacido en la pandemia? ¿Se imagina que Jesús hubiera nacido en la pandemia y no hubiera de estos dispensadores sanitizantes? ¿Cuántas cosas podríamos haber visto? Y sin embargo Jesús dijo: aquí nazco. Aquí nazco y aquí me quedo. Y dice la Escritura que esto ocurría durante el reinado de Herodes. ¿Recuerda ese Herodes? Un infeliz en la historia. Herodes era un hombre, un pagano, un ingrato, un hombre que desconocía perfectamente el pueblo que estaba gobernando. ¿Por qué? Porque en la época del pueblo romano se hizo un pequeño cambio. Los romanos levantaron a todos los senadores y los senadores elegían a los gobernantes. No venían por linaje como se hacía antes, porque Herodes no era del linaje de David.
Herodes era un pagano que estaba liderando al pueblo de Dios sin conocer del pueblo de Dios. Un astuto, un hombre astuto que escaló políticamente al lugar correcto. Y no solamente él, sino también los sacerdotes que estaban con él, porque el que los destinaba era Herodes. ¿Se da cuenta? Era como la época en donde uno levanta a su comité, está el presidente y jala a toda su comitiva. Era lo mismo, porque nuestro diseño de gobierno actual es el mismo que tenían en esa época. ¿Se entiende? Viene un nuevo presidente y levanta a su comitiva. Y en ese momento la comitiva judía eran los sacerdotes. ¿Se entiende? Esa es la época, ese es el momento. Puestos políticos. Y dice, y sigue la escritura, esto ocurría durante el reinado de Herodes. Y llegó a Jerusalén desde Oriente un grupo de eruditos o de sabios. ¿Cuántos eran? No es cierto. La palabra no dice que eran 3. Esto es algo que lo quería hacer. Mire, ¿sabe por qué? Porque nosotros creemos que eran 3 y hasta les ponemos nombre. Nada que ver, esas son invenciones. La palabra dice que llegó un grupo de eruditos. Ahora, si entendemos la escritura, como sé que son ustedes y les gusta leer la palabra, saben que la gente no viajaba sola. Dice que era un grupo de eruditos. Creemos que son 3 porque eran 3 regalos, pero eran 3 personas sabias que venían de Oriente. De Oriente, si entendemos la escritura, estamos hablando que podría ser de Irak, de Arabia, de Mesopotamia, de ese tipo de zonas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un grupo de eruditos, un grupo de sabios de Oriente vienen y llegan al lugar, pero no llegaron solos, llegaron en caravana. ¿Se imagina? Imagínense, estamos aquí en la reunión y de repente se oyen allá afuera carruajes, gritos y la gente y un montón de caballos allá afuera. Algo está pasando, ¿estamos de acuerdo? Todo el mundo diríamos, ¿qué está pasando? Dígale a alguien, ¿qué está pasando? Algo se está moviendo. Y entonces todo Jerusalén se volvió loco. Pero dicen, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando que no nos damos cuenta? ¿Se entiende? ¿Qué está pasando que otros sí saben y nosotros desconocemos? ¿Se da cuenta de la maravillosa enseñanza que los sabios de Oriente nos dejan a nosotros? Jesús dijo, oh Jerusalén, no estuviste atenta en el tiempo de tu visitación. ¿Qué si el Señor te quiere visitar hoy y tú estás dormido? ¿Qué si el Señor quiere bendecirte hoy y hoy no quisiste orar? ¿Qué si el Señor quiere darte más de lo que tenías pero no has sido fiel en lo poco? Dile, te están hablando. Dice la escritura, llegaron un grupo de personas que eran una caravana, una gran cantidad de gente, pero no llegaron solos, llegaron con una pregunta y empezaron a preguntar. ¿Cuál fue esa pregunta que atormentó a Jerusalén? A Jerusalén, dice la escritura, preguntaron a su alrededor, estoy leyendo la escritura, ¿dónde podemos encontrar y rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos? Observamos una estrella en el cielo desde el oriente que señalaba su nacimiento y venimos en caravana a rendirle culto. O sea, estos sabios venían a la pachanga, llegaron al evento porque era el rey de los judíos naciente. Y llegan y dicen, ¿y dónde está? Aquí nadie sabe. Qué cosa tan sorprendente. ¿Sabe qué cosa entiendo? Hay 3 cosas de tu verdadera adoración y mi verdadera adoración que podemos entender en la vida. La primera es esta: les costó tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo tardaron de llegar de donde vivían a Jerusalén? Y después viajan a Belén. Estamos hablando por lo menos 2 meses. Y nosotros con 3 horas decimos, ya me cansé. No, usted no. 2 meses de camino. 2 meses de camino con la suegra. No, perdón. 2 meses de camino con todos los que venían con él.
2 veces de camino con las personas que iban, y algunos se caían bien y otros no se caían bien, y se tenían que aguantar y tenían que dormir juntos porque no tenían hotel. ¿Qué tenían? Carpitas. Y perdóneme que le ponga el ejemplo, a lo mejor no es muy agradable, pero las carpitas no tienen desodorantes. O sea, se escuchaba la orquesta nocturna, bien poderosa. No solamente se escuchaba, se oía. Y además olía. Miren, solamente le estoy poniendo un poquito de la idea de lo que pasaron. 2 meses de camino para llegar a un lugar y darse cuenta que la gente ni cuenta se había dado. ¿Sabe qué nos enseñan los sabios de Oriente? Que si tú quieres verdaderamente adorar, te va a tomar tiempo. Lo sabemos. Sabemos que carecemos de tiempo, pero ahí está nuestra adoración. Quien se levantó en esta mañana está adorando. Quien dice llegué temprano está adorando. El primero en llegar está adorando más que usted. Y el último en irse también. No porque sea el lugar, sino porque es el corazón y el propósito por el que lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Usted también adoró en la semana, porque yo sé que Dios le habló para suplir necesidades. Este fue el mensaje que nos dio la semana pasada, y déjame compartirlo porque me siento muy feliz. Dios me dio la bendición de poder estar limpiando una casa de unos viejitos, y había cosas que hacer en la casa que ellos no podían. Y el Señor me dijo: tú, mijo, y no lo cobres. No, Señor. Y ahí estaba arreglándole las cosas a los viejitos. Ya llegó y le digo: ya quedó. ¿Qué quedó? Esto que tenían mal. Y me ve con una cara y dice: wow, no lo tenía que hacer. ¿Cuánto le debo? Nada. Que el Señor le bendiga. Así como sé que Dios me dio oportunidades a mí, yo sé que se las dio a usted, y sé que las aprovechó. Estos sabios de Oriente dedicaron tiempo. Digo conmigo, tiempo. Pero no solamente tiempo, dedicaron dinero, porque como sabios de Oriente no son del pueblo de Dios. Es decir, son un pueblo ajeno. ¿Se entiende? Y para poder tener acceso a los tiempos que iban a ocurrir, tuvieron que pagarle a un escriba que les tradujera sus panfletos, su información bíblica a su idioma. Les costó. ¿Sabes qué? Yo quiero saber lo que va a pasar. Y no solamente eso, para poder seguir una estrella eran astrónomos. Tuvieron que aprender de alguien, tuvieron que dedicarle esfuerzo para aprender qué es lo que iba a pasar. Diego, medio tiempo. Dinero. 2 cosas importantes: donde está tu tiempo, donde está tu dinero, ahí está tu adoración. Diego conmigo, donde está mi tiempo, donde está mi dinero, ahí está mi adoración. Pero hay una última cosa: preparación. Aquello que le dedicas preparación aquí y aquí es tu adoración. ¿Cuánto te tienes que preparar para salir durante tanto tiempo y no morir en el intento? 2 meses llegaron, y además dice que iban siendo guiados por una estrella. Qué cosa tan increíble, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Pero la historia no termina aquí. Llegan a Jerusalén, la gente los mira y dice: ¿ustedes a qué vienen? Venimos a adorar al rey de los judíos que acaba de nacer. Oye, ¿cuál rey de los judíos? ¿De qué están hablando estos locos? Oye, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que el libro de Malaquías cuenta que el rey iba a nacer, que el Mesías prometido iba a nacer en algún momento de la historia? Y si nos estamos perdiendo de lo que va a pasar por andar metidos en otras cosas. Y entonces ahí entendemos: se te fue el momento de tu visitación. Se te pasó el momento en donde Dios pasó enfrente de ti. Algunos teníamos el temor cuando estábamos más joven de que se nos pasara la muchacha que amábamos, ¿no? Es que la quiero ver y me voy a quedar aquí para poderla ver. Hacíamos lo que fuera con tal de verla. Bueno, tienes al Señor pasando delante de ti y ni cuenta te viste. Así fue la historia. Y entonces la historia llega a oídos de Herodes. ¿Quién era Herodes? El gobernante. Y entonces la gente empieza a entrar en pánico. ¿Cómo que el rey de los judíos si el gobernante es?
¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es que generó pánico entre la sociedad? Y entonces Herodes, un hombre astuto, muy astuto, manda a llamar a los sabios y les hace un banquete y les da la bienvenida. Pásenle, los estábamos esperando. Ay, ajá, ¿cuál estaban esperando? No lo estaban esperando en nada. Lo único que quería era saber qué estaba pasando, porque no entendía ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces los invita y dice que astutamente, dice la escritura, cuando Herodes se enteró, estoy leyendo la historia, de sus preguntas, se aterrorizó. Dijo: me van a volar la chamba. O sea, aquí me van a cortar. Y no solo Herodes, sino también la mayor parte de Jerusalén. Herodes no perdió tiempo. ¿Se da cuenta que hay cosas maravillosas en la vida de no perder tiempo? Mire, aprendamos algo de Herodes. No perdió tiempo. No procrastination. ¿Sí? No deje las cosas para el final. Algo que también entendemos de Judas. Esto es lo más maravilloso que yo sé de la vida de Judas. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces entendemos algo. Los malos son buenos para hacer las cosas rápido, y los buenos también. Amén. O sea, si lo vamos a hacer, hazlo pronto. Dice, no perdió tiempo. Reunió a todos los sumos sacerdotes, a toda su comitiva y eruditos en religión de la ciudad, y les preguntó: ¿dónde se supone que van a ser el Mesías? O sea, ¿dónde se supone? Aquí me brinca otra enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Siempre que algo te aterre, busca qué dice la Biblia. Cuando tengas miedo, lee en la Biblia y vas a encontrar la respuesta. Porque la palabra siempre nos da la respuesta correcta. Cuando entres en pánico, cuando entres en terror, cuando entres en preocupaciones, recuerda qué dice la palabra al respecto. Creo que no lo logré explicar bien. Me voy a acercar para que lo entienda. Cuando empiezas con la taquicardia, con la angustia de que hay algo que está pasando y no le puedes dar respuesta, y estás así, busca la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? Me voy a morir, no puedo respirar. ¿Qué dice la palabra al respecto? Y sopló aliento de vida. Padre, sopla aliento de vida sobre mí. Le estoy hablando historias en mi vida, historias verídicas, momentos en donde pasamos. A nosotros nos dio COVID y me acuerdo una noche así: esto se siente horrible. Y yo estaba así, dije: Señor, ¿a poco ya me vas a llevar así? Dije: wow. Padre, ¿qué dice tu palabra? Tu palabra dice que sopló aliento de vida. Y le digo a mi mujer: sóplame para sentir airecito y ora por mí, porque siento que me voy. Le estoy hablando mi historia. Pero también yo sé que usted pasa por momentos de angustia. Herodes, un pagano, no puede ser marihuano, pero un pagano que andaba ahí metido, hizo lo correcto. Fue a la escritura en momentos de angustia. ¿Y qué encontró? La respuesta. Herodes encontró la respuesta en la escritura de aquello que le angustiaba. Y dice: ¿cuándo se supone que van a ser el Mesías? Mateo 2 dice: respondieron: en Belén, territorio de Judá. El profeta Miqueas lo escribió claramente: eres tú, Belén, en la tierra de Judá, que ya no llevas retaguardia. De ti saldrá el caudillo que pastoreará, gobernará a mi pueblo Israel. En ese momento Herodes descubrió dónde. Y entonces siguió indagando, siguió preguntando, dijo: ¿cómo le hago? Herodes organizó una reunión secreta con los sabios de Oriente, fingiendo ser tan devoto como ellos. Consiguió que le dijeran exactamente cuándo apareció la estrella anunciando el nacimiento. Ahí descubrió cuándo. Ya tenía dónde, ahora tenía cuándo. Seguimos leyendo. Luego les contó la profecía sobre Belén. O sea, se hizo pasar perfectamente bien. Se da cuenta que el enemigo se hace pasar como ángel de luz. Dice: id y buscar al niño. No dejen piedra sobre piedra. En cuanto lo encuentren, avísenme y me reuniré con ustedes enseguida para adorar. Instruidos por el rey, se pusieron en camino. Escuche esto. Entonces
apareció de nuevo la estrella que habían visto en el cielo. Significa que la estrella los dio a Jerusalén. Y ahí se detuvo. Por eso los sabios llegaron a Jerusalén y dijeron: ¿dónde está? Porque vimos su estrella y no lo encontramos. El plan de Dios era que llegaran a Jerusalén. Hay cosas, queridos, queridas, en tu vida y en mi vida que parecen errores, pero son la manera de Dios de llevarte al lugar correcto. Queridos, queridas, hay cosas en tu vida que tú consideras que son un error, pero son la manera de Dios de llevarte al lugar correcto. No te quedaste por un error, te quedaste por un propósito. Te quedaste por un propósito de parte de Dios, porque la palabra dice que cuando los sabios retomaron su camino, la estrella volvió a aparecer. Cuando cumplas tu propósito, la estrella volverá a aparecer. No es que Dios esté guardando silencio, es que no has cumplido tu propósito. Cuando estás en un lugar, cuando estás en un momento, cuando estás pasando por alguna situación de tu historia en donde parece que no tienes la dirección que quisieras, solamente permanece cumpliendo con el propósito con el que Dios te mandó. Y cuando hayas terminado, la estrella aparecerá. Bendice a alguien con esta palabra, dile: la estrella volverá a aparecer. La estrella volverá a aparecer hasta que termines tu propósito. Dice la escritura: los guió la estrella, que se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño. Apenas podían contenerse, estaban en el lugar adecuado, habían llegado en el momento justo, entraron a la casa. Nótese que no dice que era un granero. ¿A dónde era? A una casa. Qué cosa tan interesante. Yo no lo había leído. Yo pensé que habían llegado al pesebre. No, llegaron a la casa y vieron al niño en brazos de María, su madre. Sobrecogidos se arrodillaron y lo adoraron. Jesús tenía aproximadamente 40 días de haber nacido. Y José tomó la decisión de quedarse a vivir en Belén. Dice que llegaron a una casa. Ese José, cada vez que lo leo me sorprende más. Pocas mensajes se hablan de José, y yo veo como un hombre, sin haber llegado al momento de la repartición de los dulces, se quedó con la piñata. Porque José no hizo la chamba. Le dijeron que además venía con paquete, y él la tomó. Y no solo la tomó, la amó y lo abrazó profundamente. Yo creo, en mi opinión, José, yo creo que son las mejores imágenes de un padre que podemos encontrar. Se quedaron y llegaron a la casa, más o menos como 40 días de haber nacido. Y entonces ven a Jesús y lo adoran. Y estos sabios traían 3 regalos. Ahora sí, ¿cuáles eran? Oro, incienso y mirra. Nuevamente tenemos la imagen de lo que Dios quería presentar para su hijo. 3 cosas que serían el llamado de Jesús. Llamado a ser rey en el oro, era realeza. Incienso, sumo sacerdote delante de Dios, expiación de pecados. El sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dale un aplauso al Señor y dile: gracias, Padre, porque tú eres mi mediador entre Dios y los hombres y nadie más. Y mirra. La mirra se utilizaba para que cuando alguien moría, los aromatizaban para sanidad de las naciones. Jesús iba a morir, y desde el principio se había anunciado todo esto. Querida iglesia, Jesús sigue naciendo en pesebres. Aquí. Y le digo algo: el pesebre sigue bien apestoso y está rodeado de animales que reaccionamos bien feo, que hacemos las cosas mal. Pero lo que hoy le quiero decir es que Jesús se quedó a vivir ahí.
Jesús no se salió de ese pesebre que tienes aquí. Desde el momento que tú le abriste tu corazón, Jesús no se salió. Y si puedes conmigo ponerte de pie en esta mañana y empezar a adorar al Señor y decirle: Padre, Señor Jesús, gracias por no salirte de mi corazón. Gracias porque aunque me conoces, aunque sabes lo que pienso, sabes lo que digo, sabes lo que hablo, te quedaste ahí. Te quedaste ahí y no te has ido. No solamente me abrazaste, me tomaste, sino que has tenido cuidado de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por amarme como me amas, por cuidarme como me cuidas, por estar en mi corazón de manera tan profunda como lo estás. Gracias, Señor. Y con tus palabras, si puedes levantar tus manos y darle honra y gloria a Jesucristo, porque Él está ahí para ti. Con tu corazón, dáselo, con tu corazón entrégaselo y dile: Señor, gracias por estar en este pesebre de corazón. En este corazón que no siempre piensa lo correcto, no siempre quiere hacer tu voluntad, pero tú decidiste quedarte aquí. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque tú estás y porque no te vas de mi vida, de mi familia. Y donde alguien abre, Señor, el corazón, tú entras para nunca irte. Gracias, Señor, porque tú estás aquí para mí. Y decidiste un día nacer en mi corazón como naciste en ese pesebre, para convertirme en algo tan increíble que nadie más podría hacer, solamente tú. Tómate unos minutitos. Con tus ojos cerrados, dale gracias a Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En
mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Padre, gracias por quedarte callado, Señor, cuando Jesús, tu Hijo, era lastimado por mis pecados, por mis fallas, Señor. Gracias, Señor, por no intervenir y dejar, Señor, que el proceso doloroso, Señor, se cumpliera en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. Jesús, gracias por no bajarte de esa cruz. Sé que no fueron los clavos los que te dejaron atado a esa cruz, sino fue tu amor por mí. Gracias, Señor, porque siempre encuentras la manera de atraernos a ti y por nunca salirte de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te amamos y te reconocemos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Permítame bendecirles. Estamos terminando un año, pero estamos plenamente conscientes del amor que Dios les tiene. Dios te ama tan profundamente que nunca te va a soltar. Déjame bendecirle, iglesia. Padre, en esta mañana bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, su entrada como su salida, como tu palabra lo dice, Señor. Bendice, Señor, la obra de sus manos, el fruto de su trabajo, Señor, y sus corazones y las motivaciones de ellos. Te pido, Señor, que vayas abriendo caminos, Señor, delante de ellos, Señor. Te pido que vayas con ellos, capacitándoles para lo que tienen que hacer. Y detrás de ellos, Señor, cubriendo errores que cometemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, abrace a las personas. Gracias por darse el tiempo y que el Señor les acompañe.